Es un placer recibirlo, va a ser un gusto charlar con él. En algún momento fue jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner, parte de Cristina Fernández de Kirchner. Una persona que es muy importante poderlo escuchar hablar de lo que es la actualidad en la República Argentina, como es el doctor Alberto Fernández. Alberto, Aldo de Cul es mi nombre, de Radio Brisas de Mar del Plata, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Aldo, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, gracias Alberto por atendernos, muy Por amable. favor, por favor. Tenemos junto con Pedro Massa, con Daniel Coluccio, varios temas, pero lógicamente que comenzamos hablando cómo ve Alberto Fernández desde su óptica la situación actual en la República Argentina y fundamentalmente en un año como el 2017, que es un año electoral. A ver, no creo ver algo muy distinto a lo que ve el grueso de la gente. Es una situación muy compleja la que tiene la Argentina, con un gobierno que lamentablemente ha perdido el primer año de su gestión, porque, contrariamente a lo que dice, sus políticas fueron erradas y solo empeoraron la situación. Es cierto que recibieron una situación compleja, pero es cierto que con sus políticas la hicieron mucho más compleja aún. Y ese es el escenario con el que entramos hacia el año 2017, con una inflación que se sostiene, con un déficit fiscal que se sostiene, con una ausencia de inversiones que preocupa, con pérdida de empleo y con una caída del consumo estrepitosa y con cierta precarización del trabajo que genera gran inquietud en la gente. Creo que ese es el escenario así que a primera vista uno puede detallar. Alberto, ¿usted cree que hoy, en el comienzo de las legislativas en la Argentina, el discurso de Macri, es un momento para el actual presidente para poder cambiar algo de lo que están viendo que no va por los carriles normales? ¿Es un buen momento de inicio? Yo creo que Macri piensa que es todo un problema comunicacional y de generar confianza en la gente. Pero lo que genera confianza en la gente son políticas acertadas. Él va a dar un discurso donde empezará su campaña electoral y es legítimo, no lo estoy cuestionando por eso, pero va a ser básicamente eso, va a ser un discurso de alguien que empieza su campaña. Seguramente atacará el pasado, hablará de las dificultades del presente y tratará de generar optimismo hacia el futuro. Pero no mucho más que eso, pero el problema es otro, ¿no? El problema es lo que uno ve cotidianamente, qué sé yo, hoy leía los diarios y leía lo de Calcaterra y Odebrecht y la verdad es que digo, pucha, otra vez sopa, ¿no? Otra vez estamos en la misma discusión con otro gobierno. Leía lo que está pasando con Avianca y la verdad es que uno le parece increíble que lo después del correo venga lo de Avianca. Y esas cosas no se resuelven ni con normas ni con eso tiene ni con discursos, eso tiene que ver con la esencia misma de Macri, de su grupo, del grupo económico del que es parte, y bueno, eso lamentablemente lo vamos a ver cotidianamente, lo vamos a ver repetido cotidianamente. Ese es el gran problema. El tema corrupción en la República Argentina, Alberto, ¿puede ser preponderante en estas próximas elecciones, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que estamos señalando, marca a este gobierno, en mayor medida al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en este contexto, ¿cómo será la actuación de Cristina Fernández en las próximas elecciones? Yo lo que va a hacer Cristina, la verdad no tengo idea, no tengo la menor idea porque ella se mueve de un modo muy cerrado, no anuncia ni preanuncia nada. No sé qué es lo que va a hacer. El tema de corrupción es un tema que a los argentinos les preocupa. Lo que pasa es que lo que siente es que los que vinieron a terminar con la corrupción están en la misma situación o en una situación parecida que los acusados. Y eso genera una gran decepción en mucha gente, Y además esta utilización del espacio del poder público para favorecer operaciones privadas es realmente penoso, francamente penoso. Yo no sé la gente cómo va a valorar eso.
Igual, de cualquier manera, me parece que la gente está muy preocupada por la situación económica, por la coyuntura laboral que le toca vivir, por la situación como ciudadanos que todos los días van al supermercado y los precios aumentan y sus sueldos no aumentan al mismo ritmo. Me parece que es eso lo que está prevaleciendo hoy en día en el sentir de la gente. Y tengo la impresión que eso a Macri en este año le va a costar mucho resolverlo. Muchísimo, porque ya viene con una tendencia que lleva el primer trimestre con las subas de luz, de gas, de prepagas, de colegios, en las rutas, los peajes. Todos esos aumentos impactan muy negativamente en el primer trimestre del año. Yo creo que eso lo que hace es, de algún modo, potenciar un escenario donde es muy difícil pensar que el año termine con una inflación de menos del 23-25%. Doctor Fernández, ¿cómo le va? Buen día, Daniel Coluccio lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Si nosotros hacemos un esquema hoy de la política económica y hacemos un raconto de lo acontecido en la gestión del gobierno Macri, vemos que hay un sinceramiento en la economía, de algunos vicios y mentiras, en definitiva, de modelos anteriores. Arreglaron con los fondos buitre, esto no se lo puede sacar de su haber. Tomaron deuda internacional, es decir, hemos podido avanzar en el mercado internacional. Hay un sistema financiero, la noticia creo que está hoy en el Diario de la Nación, que se consolida con 31.700 millones de dólares el sistema financiero y que las reservas del país alcanzaron los 50.000 millones de dólares. Daría la impresión que en materia, en definitiva, monetaria, se está haciendo bastante ordenado, bastante prolijo. ¿No será que venimos de un modelo muy particular en donde la inflación, a través de diferentes vicios monetarios, como la emisión monetaria espuria, por ejemplo, han distorsionado la realidad en el campo social, laboral, económico y de usos y costumbres en los argentinos? Usted sabe que como todo tiene dos lecturas. Usted acaba de hacer una, hay otra lectura. A ver, es absolutamente cierto que había un problema inflacionario en la Argentina que el gobierno anterior no solo negaba, sino que no resolvía. Eso es cierto. ¿De qué modo eligió el gobierno? ¿Cuál fue el modo que eligió el gobierno para resolver este problema? El gobierno eligió la manera ideal de enfriar la economía. Y esto es obvio que es así. En la Argentina hoy circulan más LEVAX que dinero. Y las LEVAX, para que la gente me entienda, es la letra que usa el Banco Central para sacarle fondos a los bancos y que los bancos no lo presten para que la gente no consuma. ¿Cuál es la idea? Si la gente baja el consumo, en algún momento los precios pararán de crecer porque si no, no venden. Esa lógica lo que ha generado son 14 meses consecutivos de caída del consumo. Ha generado que el año anterior el consumo haya caído un 7% promedio, que es una enormidad. Ha conseguido que se paralice la economía. Por eso es que cae la producción y por eso es que se generan problemas de empleo. Entonces, la verdad, es cierto que hoy el Banco Central tiene más reservas, pero también es cierto que esas reservas no se acumulan por la virtud del superávit fiscal, sino que se acumulan porque tomaron 40.000 millones de dólares de deuda. Correcto. 40.000 millones de dólares de deuda para tapar baches financieros del Estado, para tapar baches del déficit fiscal y que se acumulan en el Banco Central. Entonces, todo tiene dos lecturas. Si esa es una buena política monetaria, francamente yo no la creo. Porque una política monetaria que frena la economía, que enfría la economía, que se endeuda, digo, yo estoy de acuerdo que había que pagar a los holdouts. Lo defendí contra todo el mundo cristinista que me maltrataba por eso. Había que pagarlo no porque estábamos en default, sino porque habíamos perdido una sentencia en 3 instancias y un país que no cumple una condena dictada por un tribunal al que consideró competente es un país muy poco serio en el contexto internacional. Se perdió el juicio, hay que pagarlo. Punto. No discutamos más eso. Ahora, eso sirvió para que el Estado tome desde entonces 40.000 millones de dólares de deuda. Eso es virtuoso. Deuda que no se usó para la obra pública ni para promover la economía, sino solo para tapar baches del déficit fiscal.
Si usted quiere, yo le daría esta composición del lugar. Mire, Macri recibió un país con 23 puntos de inflación. Al cabo del primer año lo llevó a 40. Y si le van las cosas muy bien, en diciembre tendrá 23 puntos de inflación como el país que recibió. Recibió un país con 5 puntos de déficit, que al cabo del primer año lo llevó a 8. Si le va muy, pero muy bien este año, va a terminar en 5, igual que en el año 2015. Ahora, a diferencia del 2015, tiene más desempleo y más pobreza y más endeudamiento. Quiere decir esto, que los primeros 2 años de Macri fueron absolutamente perdidos y la situación está peor que antes. Entonces, las otras lecturas son lecturas muy parciales. Es cierto que la diferencia en todo caso entre el Banco Central y otros organismos que manejan la economía es que el Banco Central tuvo una política definida. Bueno, eso tal vez sea virtuoso, qué sé yo, pero que sea una política definida eso no lo hace bueno. Simplemente define una coherencia en la política, solamente eso. Doctor, se desprende de su exposición dos temas. Uno, el tema del déficit que tiene la Argentina desde hace muchísimo tiempo y que nadie le supo poner la cascabel al gato, porque se ha empezado a pensar en más impuestos, más el sistema no lo resiste, y ya le hago un tilde. Se ha pensado en el modelo anterior con una emisión que tampoco fue en definitiva algo que pudo resolver los problemas de la gente en Argentina, y eso le hago un tilde tampoco. Y ahora estamos hablando y quejándonos de el endeudamiento que está accediendo hoy por hoy la Argentina y que está de alguna manera financiando el déficit operativo que tiene con endeudamiento. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: no podemos más impuestos, no podemos emisión, no podemos endeudamiento. Inexorablemente entonces tenemos que achicar el Estado. ¿Cómo se hace para achicar el Estado con un poder sindical tan fuerte como tiene la Argentina? Es que yo no creo que la solución sea achicar el Estado, porque en ese punto, la verdad, la posibilidad de achicar el Estado se limita mucho. Digo, lo que creo que el gobierno podía hacer por achicar el Estado lo está haciendo, que es básicamente terminar con los subsidios a la energía y al transporte en menor medida. Y si el gobierno termina con eso, va a lograr ahorrarse unos cuantos pesos del déficit, pero el déficit va a seguir, está claro. ¿Y cómo se hace, Fernández, entonces? Es muy difícil tocar el gasto, porque el gasto tiene un componente muy alto de lo que uno podría llamar gasto corriente o gasto fijo. Gastos, por ejemplo, todo el esquema de salud prácticamente es un enorme gasto, que bueno, gasto lo llamo, pero es una inversión finalmente, en médicos y en enfermeras, de hospitales, en menor medida de planes que tengan que ver con la salud y que el gobierno no para de recortar. El plan Remediar lo ha recortado peligrosísimamente. Hay en defensa es todo gasto de sueldos a miembros de las Fuerzas Armadas, en seguridad es todo gasto de sueldos a miembros de las Fuerzas de Seguridad, con lo cual el gasto realmente es muy difícil de acotar. Ahora, la solución es promover la economía para generar ingresos. La primera observación que yo le hago es que a mí me parece que la Argentina lo que no podía en el momento que empezó Macri la gestión es renunciar a los ingresos que tenía. Y Macri renunció en las primeras 2 semanas a cobrar 4.000 millones de dólares que tenía, que derivaban de retenciones, que objetivamente le hubieran generado menos utilidades al campo, pero también es cierto que era muy difícil prescindir de eso. De hecho, en el segundo año lo paró la baja de retenciones porque claramente fue un error. Al campo y a la minería, que es el sector, la minería es un caso llamativo, es el sector más privilegiado de la economía, le quitaron las retenciones y fue el año donde se produjo menos minería en Argentina. Entonces, a mí me parece que el modo es promover el desarrollo y sostener el consumo. La Argentina es un país donde el 75% de su Producto Bruto está generado del consumo interno. Si uno baja el consumo, lo único que hace es deteriorar la economía general. Y por lo tanto, me parece que en lugar de seguir emitiendo LEVAX para que la gente no acceda al dinero, y en lugar de seguir
frenando acuerdos salariales para que la gente cobre menos de lo que le corresponde, que es la política del gobierno. Lo que el gobierno debería desear es que todo eso fluya y que el consumo se renueve en la Argentina. Si el consumo crece, lo que van a crecer son muchos impuestos que cobra el Estado, que representan más o menos un tercio de sus ingresos, que son los llamados impuestos al consumo, el impuesto de valor agregado, los impuestos internos o los ingresos brutos en los municipios. Entonces, me parece que ahí para el Estado sería una gran solución, porque cuando uno revisa, el déficit fiscal se genera no porque el gasto haya aumentado, sino porque cayeron mucho los ingresos. Y los ingresos caen porque al mismo tiempo el gobierno promueve una recesión con el enfriamiento de la economía. Yo estoy totalmente... Hay una solución a eso, ¿sí? Fernández, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, dicho sea de paso, me viene a la memoria cuando en más de una oportunidad, allá por la década del 90, le preguntaba a un ministro de Economía, que era Domingo Felipe Cavallo, comparto con usted, para frenar la inflación hay que achicar el consumo, pero le puedo decir que en la Luna, por ejemplo, no, la inflación es cero porque tampoco hay vida. Es decir, comparto con usted determinadas cosas. Ahora bien, creo que el gobierno, en definitiva, toma el camino más simple o más rápido, que es, en definitiva, achicar la demanda. Por el otro lado, lo ideal hubiese sido ampliar la oferta, pero para ampliar la oferta hace falta inversión y fuertemente exportaciones. Hoy, con el nivel del dólar en Argentina, las importaciones, las inversiones, ¿pueden llegar a la Argentina? ¿Se puede exportar hoy con este dólar? No, pero bueno, eso es otra incoherencia de lo que hablábamos antes. El Estado efectivamente hace entrar 38.000 millones de dólares en préstamos que toma, que son los dólares que ingresan en la Argentina. O sea, en la Argentina no ingresan dólares genuinos. En la Argentina se van dólares del sistema. Lo que ingresa son dólares que tomamos en concepto de préstamos. Entonces, con esos dólares realmente lo único que hacemos nosotros es complicar el tipo de cambio, porque cuando Federico Sturzenegger dice, no, pero el tipo de cambio flotante, eso es lo que vale el mercado, es verdad, sobre la base de entrar 38.000 millones de dólares de deuda para sostener un dólar bajo. Y con ese dólar bajo lo único que se hace es complicar, y con un dólar bajo y una inflación del 40% como la que vimos el año pasado, lo único que se hace es complicar los términos de competitividad de la producción. Y eso es lo que determina que la producción caiga. Si a eso se le suma que la demanda está incentivada a no consumir, bueno, es un cóctel explosivo eso. Es un cóctel explosivo. Yo comparto mucho esa idea, ¿no? La verdad, este tema de recuperar la tranquilidad de los cementerios, la verdad, a mí no me sirve de nada. Doctor Fernández. La tranquilidad donde todos están muertos es una tranquilidad falsa. Doctor Fernández, buen día. Pedro Massa es mi nombre, formo parte de la mesa. Me tomo de sus palabras cuando hablaba de los números de la inflación del gobierno anterior. Usted decía que negaba y ocultaba. Me atrevería a agregar que además mentía sobre esos datos, además, sí, sabiendo que cada punto de inflación que se negaba significaba una gran cantidad de argentinos que quedaban por debajo de la línea de pobreza o de indigencia. Quizá ahora nos estemos encontrando con la verdadera realidad de la situación, ¿no? Con el verdadero panorama. Pero eso no es una pregunta, forma parte de una reflexión personal. Lo que yo le quería preguntar es a usted, ¿cómo ve al pueblo argentino hoy por hoy? ¿Cómo ve el clima social? ¿Cómo percibe usted el ambiente entre los argentinos? ¿Con el mismo nivel de crispación que teníamos antes? ¿Un poco mejor, un poco más esperanzado, preocupado? Cuénteme. No, yo no veo conflictividad social a la vista. Yo lo que creo es que la gente está esperando que el gobierno haga algo. Digo, porque, miren, un gobierno, además de decir la verdad, debe gobernar. Porque esta teoría de que los anteriores eran mentirosos y yo no miento, la verdad que me sirve de poco. O sea, además de no mentir, me hace algo para que esté mejor. Lo que yo noto es una decepción creciente en la gente. Mucha gente que confía en el gobierno hoy dice, ¿dónde me metí? Y lo que la gente espera es que finalmente alguien se empiece a hacer cargo de los problemas que tenemos. Ahora, si la pregunta es si estamos en vísperas de un estallido social como los que vivió la Argentina, estamos lejísimos de eso. Lejísimos. Pero además yo creo que estamos lejísimos de eso porque si hay algo que uno le puede reconocer a este gobierno es esta posibilidad del debate público.
Digo, tal vez esta charla 2 años antes me hubiera valido a mí que me acusen de ser un hombre de Clarín, un enviado a Repsol, de todas las cosas que me acusaron cuando yo le decía al gobierno anterior lo que están haciendo. Yo creo que ese clima de convivencia, por eso yo siempre le pido al oficialismo que cuando lo criticamos no empiece a jorobar con el tema de que somos desestabilizadores y esas cosas, porque ese clima de convivencia ayuda mucho a que el contexto social no se enardezca y no se viva todo como un Boca River donde todo se hace más difícil. Doctor Alberto Fernández, ¿en qué lugar en este Boca River, que no tiene que ser de esa manera, va a estar jugando Alberto Fernández en estas elecciones? Yo lo estoy acompañando a Sergio Massa y lo estoy acompañando, creo que Sergio es un hombre con mucho futuro. También soy de los que cree que el peronismo tiene que hacer un esfuerzo por unificarse, ¿no? Las dos cosas. Y creo que hay que hacer un trabajo para que el peronismo pueda unirse. Entonces, una unidad que supone un gran debate, no estoy hablando de una unidad con cinta scotch, estoy hablando de una unidad que supone un gran debate. Pero me parece que hay que encarar esa unidad. Porque esa falta de unidad al único que beneficia es a Macri, que además lo promueve, porque la jugada de Macri, y esta charla tiene un poco que ver con todo lo que voy a decir ahora. La jugada de Macri es que el peronismo se divida y en la división Macri confrontar con Cristina. Hoy leo los diarios y todos celebran que la lógica del gobierno es el populismo del pasado contra el presente. Y la verdad, la Argentina no se debate entre el pasado y el presente, se debate entre el presente y el futuro. En el peronismo... En todo caso el pasado no podrá volver a ser futuro, pero habrá un futuro mejor. Y creo que ahí Sergio tiene muchas posibilidades. ¿Cree que la persona indicada es Sergio Massa? Sergio es una persona absolutamente capacitada para encarar ese futuro, no tengo ninguna duda. Después depende de muchas cosas, porque si la lógica del gobierno triunfa y los argentinos vuelven a optar en el Boca River por Cristina o por Macri, bueno, es muy posible que por ahí a Sergio ahí no le vaya bien. Pero yo confío que los argentinos, después de haber caído los argentinos en aquella trampa de Scioli o Macri, entiendan que hay mejores opciones. ¿Sergio Massa por el Frente Renovador o por esa famosa unidad que está hablando del peronismo después de un análisis? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires ese debate debe resolverse electoralmente, porque allí está la presencia de Cristina o del cristinismo más duro, pero fuera de la provincia de Buenos Aires, el resto del peronismo no tiene este debate. Acuérdense que son elecciones legislativas, que no llevan un candidato nacional, entonces donde el peronismo pueda unirse. Yo estuve en Entre Ríos y ahí están haciendo un esfuerzo importante por unir fuerzas. En Concepción del Uruguay estuvo en las últimas horas. Exactamente, estuve en Concepción el fin de semana pasado y yo la verdad creo que ahí se está haciendo un enorme esfuerzo por la unidad y yo la celebro, porque me parece que está muy bien que así sea. Alberto, es un gusto charlar. En algún momento que venga por Mar del Plata lo esperamos y hacemos una mesa de café aquí en la radio. Gracias. Al contrario, un abrazo muy grande a ustedes. Gracias por el llamado. El doctor Alberto Fernández.